Buenas tardes, hermanos. Esta tarde vamos a comenzar una nueva lección. Vamos a meternos a estudiar. Digo meternos porque quiero invitaros a que nos conectemos en la historia. Una de las cartas más cortitas, si no es que la más corta, a excepción de Judas, creo, es Filemón. Solamente tiene un capítulo, pero tiene una gran enseñanza, ¿verdad? No ha quedado ningún registro de que Pablo haya visitado Colosas, porque Filemón vive en Colosas, en Asia Menor. Pero como imaginamos, ¿verdad? Hay muchos detalles en la Biblia que no conocemos. Suponemos que Pablo pudo haber visitado esa ciudad, pero la historia que transcurre, o la historia que vamos a contar, o la historia que vamos a leer, ¿verdad? Transcurre en esos momentos más tristes o más oscuros del tiempo del Imperio Romano, donde había una tremenda situación de esclavitud. Se cree que había más de 60 millones de esclavos en ese tiempo. El Imperio Romano había crecido, había conquistado muchas ciudades, muchos países, y les había puesto esclavos, había puesto un tremendo desorden, ¿verdad? Así que un esclavo era como un objeto sin valor. Inclusive era tratado peor que un enemigo mismo, ¿verdad? Había muchas personas en Asia Menor, ¿verdad? Así que Filemón es el que aparece aquí en la escena. Es un hombre rico. Ahora Filemón también tiene esclavos, y uno de sus esclavos es Onésimo, del que vamos a hablar más adelante. Y vemos que en un momento de descuido, en un momento de oportunidad, Onésimo hace lo que cualquier esclavo hubiese hecho. Ve la oportunidad, se escapa. Probablemente agarró un viaje, agarró un navío, un barco en Éfeso, porque Éfeso, Colosas, toda Macedonia, toda Galacia y Asia Menor están pegadas. Es probable que se haya agarrado un buque, se haya ido, ¿verdad? Se haya ido hacia Roma. La historia nos cuenta, ¿verdad? En que ahí es donde conoce a Pablo, ¿verdad? Así que un día que Onésimo camina por la calle allá en Roma, entre tantos millones de personas, no es casualidad que se encuentra a Pablo viviendo en una casa rentada. Es probable que algún amigo de Pablo, alguien que supo del Evangelio, haya invitado a Onésimo. Él tiene miedo, es fugitivo, ¿verdad? Nadie sabe. Se supone que a lo mejor compró por ahí una piedrita blanca donde tiene un nuevo nombre, así que cuando sepan que esa piedrita blanca es falsa, como un papel, como un pasaporte, entonces van a saber todo. Pero le llama la atención, siente curiosidad, ¿verdad? Porque ahora ya no es esclavo, ahora está libre, pero sigue siendo esclavo porque se tiene que esconder, no puede hablar con muchas personas, tiene que alejarse de los solitarios, siempre anda en multitud. Pero es probable que escuchó a Pablo o escuchó a alguien hablar de Pablo, y lo va y lo visita, ¿sí? Y vemos aquí esta historia. Podemos imaginar a Filemón temeroso, pero alguien le invitó a visitar esa casa, donde encuentra a un hombre aproximadamente de 60 años en ese tiempo, donde encuentra a un hombre encadenado en una casa, donde encuentra a un hombre, ¿verdad? Que está cuidado por un soldado día y noche, pero encuentra a un hombre, ¿verdad?, que habla de libertad. Y él dice, bueno, ¿cómo hablas de libertad tú? Si estás encadenado, si estás, no puedes salir ni a la tienda, no puedes salir a ningún lado. Y se le hace interesante el mensaje que este hombre trae. Y Onésimo, ¿verdad?, empieza a escuchar, ¿verdad? Él había oído de las cadenas en el pasado. Él pensaba que estaba libre, pero en realidad no estaba libre. Él tenía que estar cargando con eso siempre, porque el que es esclavo para siempre, hasta que muera. Solamente el amo lo puede liberar, ¿verdad? Y le tiene que dar una carta, y le tiene que dar una piedrita blanca, y él a lo mejor lo que trae es algo falso. Así que él sabe bien que vive en una tremenda falsedad. Pero a veces vemos que esto pasa en nuestros tiempos. Pero fíjense, este hombre Onésimo, él dice, aún soy esclavo, ¿verdad? Aunque estoy libre, soy esclavo.
¿verdad? Soy esclavo en mi mente, soy esclavo del mundo, soy esclavo de mis costumbres, soy esclavo de mis vicios, soy esclavo de algo. Entonces se le hace interesante el mensaje que el apóstol Pablo da. Entonces en ese momento, y tal vez pasó un tiempo, estoy imaginando, estoy hablando acerca de lo que pudo haber pasado. Siempre que leemos la palabra de Dios y ahorita que nos adentremos al mensaje, usted se va a dar cuenta que tuvo que haber pasado de esa manera o algo así. Llega un momento en que Onésimo, después de un tiempo de escuchar el evangelio, se había infiltrado entre el grupo del apóstol Pablo, donde él recibía visitas, toda la gente le podía ir y escuchar el mensaje, él fue uno de ellos. Todo el mundo piensa que es libre, pero él sabe que es esclavo, ¿verdad? Pero llega el momento en que él se bautiza, él vuelve a nacer, él es una nueva creación, ¿verdad? Y como cualquier nueva creación, él empieza a pensar en su pasado. Él empieza a pensar en su pasado y él mismo dice, bueno, yo soy esclavo. Yo me debo a mi amo. Él fue el que me compró a mí cuando él me hizo su esclavo, ¿verdad? Entonces vemos a ver y empieza a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces se acerca al apóstol Pablo y le pregunta y le dice y le confiesa, ¿verdad? Y le dice, Pablo, tengo algo que confesarte, hermano Pablo. Soy un esclavo fugitivo. Pablo le pregunta de dónde había llegado a Roma. Y Onésimo le respondió que él venía de Asia Menor, de la ciudad, para empezar, de Colosas. Pablo entonces le dice, ¿sí? Pablo dice, bueno, yo sé que hay una iglesia en Colosas, sé que hay una iglesia en Éfeso, sé que hay una iglesia en Tiatira, ¿verdad? En Pérgamo, hay iglesia, yo sé que hay iglesia ahí. ¿Verdad? Porque él había conocido a una mujer allá en el Hechos 16, a una mujer llamada Lidia, y se bautizó, y después Lidia se fue a Tiatira, y allí inició una iglesia. Así que Pablo dice, en Asia Menor, yo sé que hay una iglesia ahí. Y Pablo le pregunta, ¿quién era tu amo? ¿Quién era tu amo? ¿Verdad? Entonces Onésimo le responde con mucha firmeza, le responde, mi amo se llama Filemón. ¿Verdad? Y Pablo le pregunta, Filemón, ¿estás hablando del mismo Filemón que yo conozco? ¿El que vive en cierta calle? Dirán que tengo mucha imaginación, ¿verdad? Pero me estoy buscando, vean ustedes lo que trato de hacer, ¿verdad? Ver que esa relación que tuvo Pablo con Onésimo le tuvo que haber contado todo. Le tuvo que haber contado todo después de que se convirtió y reconoce, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice que debemos de hacer caso a nuestros gobernantes, ¿verdad? Y cuando dice que si somos esclavos, tenemos que hacerle caso a nuestro amo cuando habla del tiempo de esclavos. Entonces Pablo dice, bueno, ¿será ese Filemón? ¿Sí? Ah, ok. El que vive en esta calle, el que vive ahí cruzando ahí, donde está el Oxxo. Ah, no, el Oxxo, no sé si había Oxxo allá, pero anyways. Entonces Pablo le responde, ese Filemón me debe mucho a mí. Entonces Onésimo le dice, ¿entonces crees que yo deba regresar allá? Allí entra la historia de esta clase. Allí entra la historia de esta clase. Cuando Onésimo le pregunta, ¿crees tú que debo regresar? Pablo le dice, sí, debes regresar. Debes regresar. Porque cuando ya regreses tú vas a encontrar una situación diferente, ¿verdad? Porque Pablo va a hacer una carta para este hombre rico llamado Filemón, ¿verdad? Así que el propósito de la carta que vamos a estudiar en este día y en otro próximo va a ser la revelación del amor de Cristo en nosotros. Porque es una demostración, cuando usted y yo la leamos se va a dar cuenta, es una demostración de cómo debería funcionar el amor fraternal, ¿verdad? El propósito principal de esta carta es revelar el amor de Cristo por nosotros. ¿Cómo? Sí, ahorita se lo voy a demostrar. En lo que hizo por nosotros al interceder a favor nuestro ante su Padre, ¿sí? Esta es una de las mejores ilustraciones de la palabra sustitución. Si usted y yo vamos ahí a Filemón, pero el versículo número 18, miren lo que dice. Abran sus Biblias en Filemón antes de que empecemos del versículo 1. Solo quiero darles un adelanto del propósito de esta carta. Dice el versículo 18.
Si en algo te dañó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo casi puedo escuchar a Jesús diciéndole a su Padre, intercediendo por usted y por mí. Yo casi puedo escuchar a Jesús intercediendo por nosotros. Y tanto fue así que en el Calvario Él tomó nuestro lugar. Nosotros éramos los que teníamos que morir. Bien, Pablo escribió en Efesios capítulo 2, vosotros estabais muertos en sus delitos y pecados. ¿Se fijan cómo ahí está la sustitución? Pero no solamente eso. Fíjense en el versículo 17. Jesús ocupó ese lugar en el Calvario. Dice el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. ¿Verdad? Entonces vamos a encontrar eso en esta carta. Vamos a ver que Pablo escribe esta carta y va a ser diferente a las cartas pastorales. Yo me imagino que Pablo nunca se imaginó que una carta personal fuese puesta en la Biblia. En teoría no debería de ser, ¿verdad? Eso es lo que está interesante. Y ahorita se lo voy a demostrar. La carta que Pablo escribió a los colosenses es muy bien que esté en la Biblia porque es una carta doctrinal, es una carta que nos enseña de la supremacía de Jesús, que la carta a los filipenses es una carta importante para decirnos acerca de que tenemos que estar contentos, gozosos, que la carta a los efesios es una carta muy importante porque nos enseña cómo debe ser, que el cristiano debe no solamente decir, sino practicar. Y así podría decir de las cartas que Pablo escribió, o las que escribió Juan, o las que escribió Pedro, que son cartas, ¿verdad?, a ciertos grupos, como Pedro escribió para los hermanos de Ponto, de Capadocia, de Galacia, ¿verdad? Pero aquí esta carta es algo personal. Y vamos a ver cómo empieza. Que les invito a que vayamos a Filemón, capítulo número 1, versículo número 1, y vamos esta tarde a escudriñar solamente como unos 8 versículos, no vamos a irnos tan tarde, y vamos a tratar de estudiarlo. ¿Qué les parece? ¿Listos? Y les he dado una introducción, más de mi imaginación creo, pero usted use la instrucción que sea. Lo que sí queremos llegar, y a lo que vamos a estar de acuerdo usted y yo, es que Pablo manda una carta a Filemón, y Onésimo es el que porta la carta. Se ocupa mucho valor para lo que hizo Onésimo. Siendo libre ya, aunque fugitivo, podía hacer lo que quisiera mientras no lo encontrara Filemón. Estaba muy lejos de Roma, ¿verdad?, hacia Colosas, así que iba a ser imposible, entre tantos millones de esclavos, entre tantos millones de romanos y griegos y medos y persas, iba a ser difícil. Pero aquí Onésimo tiene que volver a empezar. ¿Ok? Entonces vamos a verlo cómo empieza. ¿Listos? Vamos a leer el versículo número 1. Y desde ahí vamos a encontrar lo emocionante de esta pequeña carta personal. ¿Ok? Son cartas personales, no son cartas pastorales. ¿Listos? Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Fíjense, aquí vamos a ver algo interesante. Cuando Pablo escribe una carta pastoral, dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Se fijan? Si usted lee Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Corintios, Romanos, va a encontrar que Pablo empieza haciendo saber que es apóstol, autoridad, ¿verdad? Algo importante, algo que tiene que ser autoridad. Pero aquí no empieza igual, porque es una carta personal, ¿ok? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, y el amado Filemón, Filemón, colaborador nuestro. Pablo no mencionó que es un apóstol. Cuando él escribía a las iglesias, usó ese título oficial. Pero esta carta es para un amigo personal. No necesitaba defender su apostolado. Su intención aquí fue algo muy personal. Y creemos, bueno, yo creo que se hubiera sorprendido mucho Pablo al saber que esta carta se iba a ser viral, como hicimos acá en estos tiempos. Que esa carta se iba a leer por todo el mundo, por todas las naciones, en todos los idiomas. Aquí algo interesante, él se presenta como ¿qué? Como prisionero
de Jesucristo, ¿verdad? Él se encuentra prisionero, ¿ok? Se encuentra como prisionero de Jesucristo, no porque está en la cárcel, ¿sí? Sino porque es, ¿verdad?, un prisionero de Jesucristo. ¿Qué significa prisionero? Que Jesucristo es su amo, así como debería ser para nosotros. Nosotros deberíamos ser prisioneros de Jesucristo porque Él compró nuestra carta de libertad y la pagó con su sangre, ¿verdad? Obviamente la carta de Pablo a Filemón es una carta que escribió en la prisión, así como la de Efesios, así como la de Filipenses, así como la de Colosenses, así como la de Timoteo, la segunda carta. Son cartas que escribió desde la prisión, ¿verdad? Y algo tan interesante también dice, y dijo el apóstol, después dice, y al hermano Timoteo, ¿sí? Esto significa, ¿verdad?, que no solamente Filemón era su hermano, sino también Timoteo, ¿sí? Y así mismo, Pablo es nuestro hermano, ¿verdad? Todos los que somos hijos de Dios, todos, ¿verdad?, decimos, no, ese no hay que decirle hermano. No, él no es hermano, ¿verdad? Ese hermano no sé de quién, pero no es nuestro hermano. Nosotros no debemos hacer distensiones. Nosotros tenemos que decirnos hermanos. Si cree en Jesucristo y Él es nuestro hermano mayor, si cree en eso, entonces Él llega a ser nuestro hermano. Nosotros no podemos decidir, ¿verdad? Si al final, ¿verdad?, el Señor no lo acepta o no me acepta a mí, entonces es otra cosa. Pero nosotros siempre debemos tener ese respeto. Tenemos que no sentirnos que somos más que otros. Pablo era un gran apóstol, pero también Timoteo es su hermano, ¿sí? Timoteo es un joven, Timoteo no tiene mucha experiencia, y Filemón es un hombre rico, es un hombre que tiene esclavos, pero no importa, también es su hermano, porque nuestro hermano mayor es ¿quién? Cristo. Y continúa diciendo el versículo 1, amado Filemón. Parecía que como que Pablo está tratando de halagarlo, ¿verdad? Está tratando de hablar bien de él. Pero realmente no nos confundamos. El apóstol Pablo sentía un gran amor por este hombre. Además, ¿verdad?, pedir un favor. Además, iba a pedir algo muy importante, ¿sí? Pero realmente Pablo es sincero, ¿sí? Él sincero, y ahorita que leamos otro versículo nos vamos a dar cuenta. Miren cómo dice el versículo número 2. Dice, y a la hermana y a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, ¿ok? Fíjense, primero saluda a Filemón y después, ¿verdad?, va a saludar a la esposa de Filemón, ¿verdad? Y también va a saludar al hijo de Filemón. El nombre de esta mujer se llama Apia, ¿sí? Mientras el nombre de Filemón es un nombre griego, el nombre de su esposa no es griego, ¿sí? Sino que ella, ¿verdad?, ella es de Frigia, ¿verdad? Es su nombre frigio, es otro país. Así que nos da fácil a la imaginación y fácil de detallar que Filemón, aunque fuese griego, había conocido a una esposa, ¿verdad?, que no era griega, se habían casado, habían engendrado un hijo, ¿verdad? Y ahora los tres eran miembros del cuerpo de Cristo. Así que vemos aquí, ¿verdad?, que este Filemón no era un hombre griego, o mejor dicho, no era un hombre que hacía distinción de razas. Él se casó con una mujer que no fuese griega, y ahora su hijo, ¿verdad?, no es mitad griego y mitad frigio, ¿verdad? Así que vemos aquí, ¿verdad?, que ahora ellos tres, ¿verdad?, ¿son qué? Son miembros de la iglesia de Cristo. Y comenta, dice también Arquipo, ¿verdad? Arquipo, nuestro compañero de milicia. Suponemos que este es el hijo de ellos. ¿Por qué digo suponemos? Porque está saludando a los tres. Primero a Filemón, después a Apia y después habla de Arquipo. Y le dice compañero de milicia. Al decir compañero de milicia, no crean que es un soldado, sino que de Roma o griego. Al decir compañero de milicia es que es cristiano, ¿sí? Todos somos ¿qué? Soldados de Jesucristo. Y también avanza y dice, no solamente a ti, Filemón, no solamente a Apia, no solamente a Arquipo,
también a la iglesia que está en tu casa. ¿Ven esa gran situación? Y quisiera que reflexionemos un momento. Ahorita que estamos con esto de que no podemos asistir a nuestro edificio a reunirnos, y que cuando regresemos va a haber muchas cosas que no nos van a gustar, o si nos van a gustar, o que vamos a batallar. Fíjense, esta clase nos queda como anillo al dedo, ¿ok? Y les invito a que reflexionemos. En algunos casos, a veces, el edificio de la iglesia se ha convertido en algo sumamente importante para muchas personas, ¿ok? Y si fuésemos hebreos, yo hubiera querido ser hebreo, claro, era muy importante. Pero ahora, bajo la gracia, el edificio es lo menos importante, porque ahora Cristo mora en usted. Ahora Dios mora en usted, porque dijimos que la palabra templo viene del hebreo que significa morada. Y por eso Pablo dice que vosotros sois templos del Dios viviente. Así que el propósito de una iglesia local es poder juntarnos, ¿verdad? Como iglesia. Pero en aquel tiempo no se podía, porque los templos en aquel tiempo se usaban para los dioses paganos. Así que los cristianos se tenían que reunir ¿en qué? En casas, ¿sí? La iglesia local en el tiempo de Pablo no era un edificio separado, pues no tenían edificio, ¿verdad? Había muchos templos, pero que eran dedicados ¿a qué? Dedicados a los dioses paganos. Y si usted y yo vemos en la historia, vemos que el primer templo de la iglesia de Cristo fueron 200 años después de Jesucristo. El libro de Hechos nos cuenta los primeros 30 años. Imagínense, pasaron 200 años, 30 años, 170 años, 200 años para que hubiese el primer edificio de la iglesia. Y este edificio, el primero según la historia o la arqueología, fue en Éfeso, ¿verdad? Fue en Éfeso. Entonces han pasado 200 años, ¿verdad? Han pasado 200 años de que la iglesia tuviese un edificio personal, particular, ¿verdad? Pero es muy importante. A veces decimos que queremos presumir nuestra iglesia, nuestro edificio, y sí, estamos contentos porque la tenemos, pero ese no es el principal motivo, ¿verdad? Así que Pablo dice, te saludo a ti, Filemón, te saludo a tu esposa Apia, y te saludo a tu hijo, y también a la iglesia que se reúne, ¿qué? En tu casa. Imagínese usted ahí, ¿verdad? Imagínese usted, el apóstol Pablo ahora sabe que hay una iglesia ahí en la casa de Filemón. Veamos el versículo 3. Gracia y paz a vosotros del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es una salutación, ¿verdad? Un saludo acostumbrado que expresaba Pablo en todas sus cartas cuando iba dirigido a una iglesia o a alguien en persona. Pero veamos el siguiente versículo, versículo 4. Y vamos a comentar algo acerca de lo que se conoce de Filemón. Fíjense cómo Pablo está muy lejos, pero sabe lo que está pasando. Fíjense, el versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Aquí tenemos a un hombre por el cual el apóstol Pablo oraba, ¿sí? Si vemos ahí, si usted y yo entráramos a la recámara del cuarto del apóstol Pablo, ahí en la penumbra, ahí encadenado, ahí vigilado por un guardia, en esa gran lista de oraciones está Filemón. ¿Estoy yo en su lista de oraciones? ¿Qué tan larga es su lista de oraciones? Bueno, ¿tiene usted una lista de oraciones? Es importante. Espero estar yo en esa lista. Ocupo. Necesito. Vemos aquí que Pablo, en su lista de oraciones, está su nombre. El nombre de esta persona, Filemón. Aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo, cada vez que Pablo oía acerca de Filemón, oraba por él, ¿verdad? Aparentemente Filemón era una persona bastante importante en Colosas, ¿sí? Era una persona muy rica, una persona que tenía muchos bienes, pero que era miembro de la iglesia y que en su casa se reunía la iglesia. Veamos el versículo 5, ¿ok? Espero no llegar mucho y no verlos aburrido
de esta historia, ¿ok? Porque oigo, fíjense, oye, estoy en Roma, ¿cómo es que oigo? Es que siempre nuestros hechos van a hablar por nosotros, ¿sí? Ciertamente a veces los chismes vuelan más, pero no haga caso a los chismes. Mejor haga caso a lo que Dios dice. Y dice que aquí Pablo, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Eso no es un invento. Pablo ha escuchado. Tal vez Lucas le contó. Tal vez Timoteo. Tal vez Priscila y Aquila. Tal vez Tito. Tal vez alguien. Pero Pablo ha escuchado del amor y de la fe, porque la iglesia en Colosas está creciendo. La vida de Filemón es un testimonio de su fe. Yo a veces digo, bueno, ¿por qué la gente pasa y da sus testimonios y que yo ir a esto y que yo ir al otro? No, eso no es bien, no es bueno. El testimonio lo damos todos los días con nuestra acción, cómo amamos a las personas, cómo nos comportamos, cómo buscamos siempre su bien. No ocupas decirlo, yo soy un buen cocinero, yo soy un buen padre, yo soy una buena mamá. No. Pregúntale al usuario, ¿verdad? En otras palabras, vemos que este hombre tenía una buena reputación. Era un hombre que tenía un buen testimonio, ¿sí? Y miren el versículo número 6. Vamos terminando. Y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Fíjense, la fe de Filemón era compartida, y la frase el bien que está en vosotros es el resultado de lo que Pablo escribe en Filipenses 2:13 acerca que es Dios el que produce como el querer, ¿sí? Tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Filemón, vemos aquí que este hombre estaba dando un buen testimonio en conocimiento, en fe, no porque lo dijera, no porque lo predicara, no porque lo presumiera, sino porque la gente veía en ellos realmente lo que es ser un cristiano. Leemos el versículo 7, podemos adelantarnos al 7. Yo quisiera terminar la hora, pero no se puede. Veamos el 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Fíjense, es decir, Pablo experimentó un gran gozo y consuelo, ¿sí? Ver que el amor y la dedicación que hacía Filemón, otros creyentes fueron confortados por eso. Y es que Filemón era un hombre muy rico. Era un hombre muy importante en la ciudad de Colosas. Así que lo que quiere decir aquí Pablo es que mucha gente estaba agradecida con Filemón porque de seguro les ayudaba económicamente, de seguro les ayudaba para cuando tenían un problema, e inclusive cuando había hermanos que iban cruzando por ahí para irse hacia Israel, o para irse hacia Macedonia, o para irse para otro lugar, llegaban a la casa de Filemón. Filemón los atendía como debían, ¿verdad? Y cuando los muchachos o las muchachas o los hermanos y hermanas que salían de la casa de Filemón iban gozosos y consolados porque habían encontrado en una tierra extraña a la iglesia del Señor. Casi siempre cuando salimos de la ciudad, cuando salimos a otro estado, cuando salíamos a otro lugar, lo primero que recuerdo que hacía mi papá era buscar la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor conocíamos a otros hermanos, conocíamos a otras personas, y si teníamos una necesidad nos suplían, nos daban comida, nos daban lo que ocupáramos, porque éramos sus hermanos. Ese es Filemón. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Vemos cómo Filemón era una bendición para los hermanos de Colosas, para los hermanos de Éfeso, para los hermanos de la Odisea, para los hermanos de alrededor. Cuando ellos tenían que pasar por Colosas, sabían a dónde llegar. Porque había un hermano en Cristo y su esposa y su hijo, que lo recibían siempre. Y eso era lo que Pablo escuchaba. He escuchado. Tú no me has dicho nada, no ocupas decirme nada. He escuchado.
concluyendo. Ay, siempre digo así, ¿no? Ya, concluyendo en serio. Versículo 8 y 9. Aquí es donde entra la segunda etapa de esta carta. ¿Ok? Es la segunda etapa. Vamos a dividir la carta por etapas. ¿Ok? Aquí ya va a haber una petición ahora. Fíjense el versículo número 8. Por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo, porque soy el apóstol, porque soy Pablo, estudié a los pies de Gamaliel. Además, el Señor Jesucristo me habló cuando iba camino a Damasco, me bauticé en Damasco, ¿sí? Y después de ahí fui a predicar, y después de ahí estuve 3 años en Arabia. Pude haberle dicho todo eso, Pablo, para tener esa autoridad. Pero dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo apelando a tu amor, siendo yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Aquí como que Filemón está leyendo la carta y dice, bueno, ¿ahora qué pasa? Pablo tiene 60 años aproximadamente, no está tan anciano, ¿verdad? No está tan grande, 60, oye, no fácil, ¿verdad? Cuando yo ya paso de los 50, que no he pasado mucho, poquito, solamente, no hagan cuentas, ¿ok? Pero Pablo estaba llegando al propósito de su carta. Planteó el tema con diplomacia, con cautela, pero lo más importante, con amor. Iba a hacerle a Filemón un pedido basado en 3 puntos, ¿ok? Y ahí es donde yo me quiero quedar esta tarde. No sé si ustedes ven los 3 puntos aquí, entre el versículo 8 y 9. Pero yo quiero mostrarles los 3 puntos que vamos a ver, si Dios quiere, en nuestra próxima clase. ¿Ok? Primero, apeló a su amor. El amor fraternal entre Pablo y Filemón como creyentes en Cristo Jesús. Eso es lo primero. Va a apelar al amor fraternal. Segundo, ¿verdad? Cuando Pablo dice, yo ya anciano, ¿verdad? Pablo está persuadiendo a Filemón que él está en la cárcel por haber predicado el evangelio, ¿verdad? Por haber hecho lo que el pueblo le exigía, que era que le hablara del evangelio, y que fue perseguido, que había sufrido, ¿verdad? Y que ya estaba cansado, había tenido él por ahí un aguijón en su carne. O sea, Pablo está apelando a eso. Ya no soy un jovencito, pero todo lo que ha pasado lo he hecho por amor a Cristo. Dice Pablo, porque ya no vivo yo en mí, sino Cristo es el que vive en mí. ¿Se fijan? El segundo punto. Y el tercer punto que Pablo habla aquí es que se presenta como prisionero de Jesucristo. Era evidente que era mejor que Pablo llevase a Onésimo a Colosas, hubiera sido suave y habrá una gran fiesta. Pero dice Pablo, no puedo ir. No puedo ir, y sin saber, Pablo todavía nunca iba a ir. Porque Pablo nunca salió de la cárcel. Murió ahí. Así que vemos que Pablo inicia estos 2 versículos con una situación bien interesante. Y ahí nos vamos a quedar. Vamos a tratar de ver en la próxima clase el final de esta carta. Espero acabarla, o que la acabemos en ese tiempo. Y lo que me importa ahorita es que usted y yo podamos reflexionar en esta historia. Cómo el apóstol Pablo sabe de Filemón, porque Filemón no ha dicho lo que hace, pero la gente se da cuenta de lo que hace, y siempre él y su esposa y su hijo, ¿verdad?, dan testimonio de Jesucristo, no solamente con decirlo, sino con hacerlo. Onésimo ya no es el mismo Onésimo. Después de que se infiltró entre la gente y entró a la casa donde estaba Pablo, prisionero, ahí escucha el mensaje y se da cuenta de que no es libre. De que ahora que ya es libre, ahora tiene que volver a empezar.
porque sabe que tiene que regresar con su amo. Se ocupa mucha valentía para hacer eso. Pero Pablo de seguro le dice que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Así que él va, ya no tembloroso, ya no con miedo, ya agarra un barco desde Roma hacia Éfeso, tal vez fue a Troas, que es el puerto, y de ahí se fue hacia Colosas y lleva una carta muy importante. Si Dios permite, en la próxima clase vamos a imaginarnos lo que pasa. Vamos a ver cuando Filemón mira a Onésimo. ¿Cuál fue la reacción? Pienso que Onésimo le dio la carta y le dijo, antes de que me hagas algo, antes de que me azotes como ejemplo para los demás esclavos, te ruego que leas la carta. Porque lo que sigue está bien interesante. Porque Dios quiere hablarnos por esta carta que se escribió hace muchos años. Que Dios les bendiga y esperemos vernos en la siguiente clase. Buenas noches.